Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en el primer programa de la Agenda del año, en este domingo 8 de enero, después de que la semana pasada nos estuvimos por acá por vacaciones, pero feliz de estar de vuelta con todos ustedes. Hoy, por cierto, atentos también a lo que pase con el metro y la conferencia que tiene programada la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En cuanto se presente alguna novedad, por supuesto, la estaremos compartiendo con todos ustedes. Pero por lo pronto arrancamos con nuestras mesas de análisis con mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Mucho gusto. Feliz año. Todavía se vale. Estamos empezando. Mucho gusto en estar con todos ustedes. Igualmente. Claudio Flores. Muy contento de estar aquí de nuevo en la mesa y un gran año para todas y todos. Y no sé si tenemos ya a Javier Tejado con nosotros conectado. ¿Lo tenemos por ahí? Si no, bueno, ahorita hacemos el enlace con... Si podemos con el enlace con Javier por lo pronto. Ahí estás, Javier. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, Mario, a todos. Muy buen año y muy buen domingo. Igualmente. Felicidades, Javier. A ver, Claudio, arrancamos contigo porque platicamos antes de empezar el programa y decías, vaya arranque del 2023. Los que andaban de vacaciones, Mario, se perdieron la primera gran semana de este año. Nada más traes ahí un pequeño recuento. Narrativas de un año intenso. Primer evento del año, la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, que da una señal a quien lo lee, ¿no? De nuevo, como un asunto en contra del presidente o a favor de la Constitución. Segundo, la captura de Ovidio Guzmán, que nos puso a hablar a todos. Bueno, tú andabas, me parece, allá en Sinaloa, querido Mario, y bueno, se sintieron duros los catorrazos por allá. Tercer evento, otro accidente en el metro que obliga desafortunadamente a que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues detenga su gira proselitista nacional y tenga que regresar a la Ciudad de México a enfrentar este asunto. Tres eventos, y aquí viene la reflexión, Mario, Rafael, Javier, que pareciera que estamos todos leyéndolos en el código de le hacen mal o bien al presidente López Obrador. Y este evento, lo de Ovidio le hace bien o mal, lo de Norma Piña le hace bien o mal. Esto pareciera que entonces está hackeada la conversación respecto a cualquier evento noticioso. Lo que queremos entender es si es bueno o malo para el gobierno de López Obrador. Y me parece que estamos dejando de lado si le hace bien o mal a México. ¿Y por qué? Porque puede ser contradictorio. Por ejemplo, se ha leído la elección de la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte como algo malo para el presidente, porque él, entiendo, buscaba que otra persona tuviera ese puesto, pero le hace bien a México por dar una señal de autonomía del Poder Judicial y de respeto a la Constitución y a la ley, como siempre ha planteado Norma Piña. En cambio, hay otros eventos como la reforma electoral, llamado Plan B, que le hace muy bien al presidente. Se cumple el deseo de cooptar, de captar, de tener bajo control al instituto electoral, al árbitro electoral, pero le hace mal a México en términos de nuestras libertades ciudadanas y nuestra capacidad, digamos, de elegir libremente a nuestros líderes, a nuestros jefes políticos. Y en ese sentido pareciera entonces, Mario, que todos estos eventos, al leerse bajo este paraguas de si le hace bien o mal al presidente, entonces todo queda más enfocado en el relato que en el resultado. Un gran ejemplo es la visita de mañana y pasado mañana de la llamada cumbre de líderes de América del Norte con Joe Biden y con Justin Trudeau aquí, que estamos leyéndola más de nuevo si le hace bien o mal al presidente, con estas obsesiones de que si aterriza o no el presidente Joe Biden en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Eso realmente le genera una diferencia a México o le genera una diferencia al presidente? A ver, Javier, tu lectura de esta primera semana, intensa primera semana del año. A ver, yo diría intenso, y le faltó a nuestro amigo Claudio comentar la presentación, la publicación en diario oficial de la nueva ley de comunicación social el 28 de diciembre en un diario vespertino en la tarde, y desde luego el motín, escape de la cárcel de Ciudad Juárez entre el 31 de enero y la madrugada del 1 de enero, con una fuga de 30 reclusos, y desde luego el homicidio de una decena de custodios. Entonces, a ver, desde el primer día ha sido y te un agrego año... uno nada más, Javier, y el subgobernador nuevo de Banco de México. Sí. Y el subgobernador nuevo de Banco de México. Entonces yo les diría, pues es un arranque en todos los temas muy movido, desde el primer minuto. Yo creo que esto es muy simplista, tratar de verlo en temas si le va bien o no al presidente. Creo que hay muchas coyunturas que aquí están conjugando. Lo que te puedo decir es que
pues yo lo que veo es más bien que la narrativa, como de palabra que le encanta mucho a Claudio, la narrativa del gobierno, pues no ha tenido mucho éxito esta primera semana. Yo creo que no han podido, digamos, desde luego explicar bien el tema del metro, que ayer fue trending topic y a ver qué dicen hoy. Creo que también el tema de Ciudad Juárez trataron de lavarse las manos contra el gobierno estatal y creo que no sirvió muy bien. Y creo que también el tema de Ovidio, la aprehensión, pues digamos, hay que felicitar a las Fuerzas Armadas por ello. Tuvieron varias bajas, 11 entiendo, pero también hay que decir que pues no queda muy claro cómo y por qué lo atraparon. Porque primero te dicen que se cruzaron con él en la calle, pero luego te dicen que se atrapó en su rancho, y después, si solo había una orden de extradición de Estados Unidos, ¿por qué en el momento de ser detenido no se envía a Estados Unidos en lugar de que lo mandan al Cerezo aquí en el altiplano? En fin, creo que muchas cosas estamos viendo que, digamos, los dichos de este gobierno, a que arranca tambor batiente, están complicados. Me parece que la vista de Biden a partir de hoy puede ser muy exitosa para ellos. Creo que ha habido muchas negociaciones previas que lo estás viendo con los acuerdos transfronterizos que se declararon hace 3 días, pero veremos cómo arranca el año. Sin embargo, creo que la vista de Biden, contrario a lo que muchos dicen, le va a dar oxígeno a este gobierno. Ok, a ver, Rafael. Bueno, pues complementando algunas de las cosas que ya se dijeron, yo diría que es muy notable también que antes de la reunión trilateral, porque estamos olvidando que esta reunión es de 3 y solamente estamos viendo la visita de Biden. Sí. No es una visita de Biden, es una reunión de los firmantes de un tratado económico y comercial de Norteamérica. Y entonces, a mí me llama mucho la atención que aceptemos como país, hablando de lo que le conviene al presidente, lo que le conviene al país, aceptemos como país, a través de la gestión del gobierno, el vergonzoso plan de migración que le impone Estados Unidos a México. 30,000 una vez más al mes. Una vez que más. Van a quedarse en México. Pues, ahí te mando lo que me sobra, lo que no quiero, ¿no? Bueno. Y México lo acepta como acepta todo. Como acepta mover al ejército para detener a un señor sobre el cual este país no tiene ningún interés, ni de justicia, ni de interés policiaco, ¿no? O sea, este señor no tiene una orden de aprehensión en México. Es un interés de los Estados Unidos. Y para eso movilizamos al ejército, se sacrifica la vida de 10 militares y de otras personas, y se dice que es un éxito. Muy bien, vamos a dejarlo que es un éxito. Mientras tanto, también se cubren las cuotas de la Comisión Reguladora de Energía. Pero lo que a mí más me llama la atención no es la frecuencia de los accidentes del metro. Vamos a ver cuántos más le quedan a la señora Sheinbaum. Cuando no se le quema, se le inunda, choca o se le cae. Bueno, pero es que el señor Trudeau ha hecho unas declaraciones muy importantes en relación con el presidente de este país, que en resumen dice: el presidente de México tiene que entender que hay compromisos derivados de la firma de un tratado. Tiene que entender, lo cual, según el señor Trudeau, es porque no entiende, o no ha entendido, o no ha querido actuar como si entendiera la responsabilidad que se deriva de firmar un tratado en el nombre de un país. Y eso relacionado con las inversiones canadienses en materia energética. Y eso no lo estamos viendo, y eso es lo que yo sí creo que le debería importar al país. Ahora, déjenme, han puesto en este primer recorrido pues varios de los temas con los que arrancamos el año, ¿no? Que en efecto en muchos frentes de manera simultánea. Y con los que cerramos el año, que ya los colocaba también, claro. Es cierto, Javier. Ahí no fue un cierre tranquilito. Ahora, yo te pregunto, Claudio, ¿tú ves en esto cambios de señal o ves poco coyuntura, digamos, que sale del control del gobierno? Pienso, por ejemplo, en el tema de Ovidio, ¿no? Sí. Se ha hablado mucho de que si era un cambio frente a la política de abrazos, no balazos, frente a quien dice, no, esto en realidad obedece una agenda muy coyuntural, que es Estados Unidos, y simplemente nosotros nos mantenemos en la misma lógica. ¿Tú estás viendo cambios o estás viendo que se le imponen los temas de la agenda al gobierno? Yo lo que creo es que este gobierno es muy poco propenso a hacer ajustes en su estrategia de ningún tipo. El presidente López Obrador ha seguido la misma estrategia desde el día 1 hasta el momento,
en los grandes temas, ¿no? Y es poco a poco, diría yo, abierto a hacer ajustes. En ese sentido me parece que es más la coyuntura lo que lo está obligando a hacer. Por ejemplo, él ha criticado mucho las capturas a grandes capos del narco como una estrategia efectiva, pues un poco criticando finalmente lo que hicieron en su momento el presidente Calderón y el presidente Peña. Hoy parece estar regresando para allá. Pero ¿cuáles son las historias que hemos escuchado también ahí, Mario? Pues que sí, esta captura fue una captura, creo que además utilizan el delito de flagrancia, o sea, de nuevo el tema de no haber una orden de aprehensión. No les alcanzó el año entre lo que lo soltaron y lo regresaron. Los 3 años. Aquí, ¿qué hemos escuchado? Que sí, esta captura pues es un regalito a Biden para dar un buen contexto para la visita. Que sí, esto incluso fue parte de una negociación para que Biden aterrice en el AIFA, porque esta es la gran obsesión presidencial. Que sí hubo no apoyo del gobierno norteamericano para la captura de Ovidio con información de inteligencia. Todos estos temas están, digamos, me parece, descomponiendo algo que podría ser un gran éxito quizá para un gobierno como el de López. Misma pregunta, Javier, ¿es un cambio de la señal o es la coyuntura la que se le está imponiendo al gobierno? Una mezcla de ambas, yo diría, Mario. Mira, en el caso de Ovidio, claramente el tema del fentanilo es un tema que está preocupando mucho en los Estados Unidos y su cartel criminal de Sinaloa es de los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos. Me parece que al solo haber una orden de aprehensión contra él en Estados Unidos hace que sea un tema ciertamente impuesto en este, digamos, diálogo binacional, el tema del fentanilo. Y por eso el gobierno tuvo que actuar, porque no había orden de aprehensión en México, no la hay. Pero al mismo tiempo, como dice Claudio, le cuesta trabajo a este gobierno cambiar las cosas. Y para no verse muy a favor de los norteamericanos, en lugar de depositarlo en la frontera, lo deposita primero en la Ciudad de México y luego en el Estado de México en un proceso de extradición que va a llevar 2, 3 años, si bien le va a los Estados Unidos. Entonces yo te diría claramente, por la orden de aprehensión solo en Estados Unidos, fue un tema que se pidió de allá, no les quedó otra. El presidente sí va a tener que, digamos, rehacer su relación con todo el tema de los carteles de la droga allá. De hecho, la propia narrativa gubernamental que ha venido diciendo que se le cruzaron en la calle casi fortuito, es también para desescalar el conflicto con los carteles. Y para darles también tranquilidad y para no verse a su vez sumiso en Estados Unidos, pienso que es por lo que se armó toda una estrategia aquí judicial de mantenerlo en México. Entonces yo creo que el gobierno va a tratar de diferenciarse de los otros, pero hay una realidad y un contexto, digamos, global, con todos los comerciales que también tienes que atender y entre todos, la verdad, están cediendo posiciones. Ok, Rafael. Mira, yo creo que el servicio que se le ha hecho al gobierno de Estados Unidos con Ovidio es un servicio a medias. ¿Para qué quieren los Estados Unidos que se detenga y se capture a este señor y para qué piden su extradición? ¿Para qué? Pues para que él los provea de la información que necesitan. Ovidio no es el líder del Cártel del Pacífico. Ovidio no es el más inteligente de los hermanos. Ovidio no es el que manda ahí, pero Ovidio es el más frágil. Hace poco salió una nota diciendo que el hombre es depresivo, que le operaron, que le quitaron un pedazo de estómago, que es un tipo enfermizo, frágil. A ese es al que quieren exprimir. Lo que Estados Unidos quiere es que le expliquen quién le está ganando al gobierno americano el control del fentanilo que entra a su país. ¿Por qué? Porque el secreto de la paz narcotizada dentro de Estados Unidos es que el gobierno y sus agencias operen y controlen el mercado de las drogas. Y esta parte se les está yendo de su control. Entonces quieren información y de rutas, de contactos, de personas en México y en Estados Unidos. La operación binacional del fentanilo es lo que les preocupa. Y les preocupa hace 3 años y México no les ha estado ayudando. Y mientras no se los manden para allá, no les va a ayudar de manera completa. Ya. Y ese es el riesgo de andar haciendo favores a medias. Bueno, pues vamos a ver, la semana aquí alcanzamos a hacer un recuento de los temas. Vamos a ver qué pasa con lo del metro, los efectos políticos que pueda tener también eso inevitablemente, la visita que empieza hoy y que se va a desarrollar a lo largo de la semana y lo estaremos analizando. Gracias, Claudio. Muchas gracias y un gran año para todos y todas. Este 2023 que sea un año de
abundancia y salud. Eso, que así sea. Gracias, Javier. Gracias, buen día. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos y que tengan todos un buen año. Lo dudo, pero vamos a ver. Lo dudo, porque este año va a ser muy complicado. Bueno, Sí, sigue como así arrancó. empezamos. Bueno.